invitado es el tema del día, Roberto Ravi. ¿Cómo está, abogado? Ex fiscal, ¿no? Toma asiento, por favor, Roberto. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por darse el tiempo de venir. A ver. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasó aquí? A ver, por lo que conoce usted, por su experiencia. Bueno, es algo que evidentemente no es habitual. No. Que es razonable que resulte sospechoso para la comunidad en general, pero puede tener muchas explicaciones. Y hasta el momento creo que la información que se ha conocido da cuenta, por lo menos, que no hay algo que uno pudiese concluir como groseramente asociado a algún fenómeno de corrupción. Esto es, no se puede descartar un error. Pero sin duda existen varias cuestiones. Estuve poniendo la atención a lo que decía Aldo, por ejemplo, con su vasta experiencia, que uno podría entender que hay puntos específicos en los cuales debería ponerse mucha atención. En particular, horarios y la propia resolución, que es del todo incuestionable, pero que se expresa en otra documentación, instrumentos públicos, por cierto, de los cuales uno específicamente, el oficio ese, que da cuenta que el imputado queda sin cautelares. La cautelar de la que estamos hablando es evidentemente la prisión preventiva. Y una cuestión que resulta para mí curiosa es que no tiene cédula de identidad. ¿Qué cosa no tiene cédula de identidad? ¿El oficio? Cédula de identidad número... Cédula de identidad 0... A ver, no me había fijado en eso. A ver, espérate, aguántame un cachito. aguántame un cachito. Eugen, y te quiero pedir que rechequemos. Este es el que tenemos acá, Y tú me estás diciendo que Alexander, cédula de nacionalidad 00000, eso... A ver, estamos hablando, según lo trascendido... Como los expertos, A ver, es fácil. ¿Por qué ponen 0000? Entiendo que eso es propio de una persona que está indocumentada. Lo que resulta curioso es que a esas alturas de la investigación todavía no se haya producido lo que coloquialmente se llama canje penal. Esto es atribuir. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Huirle un número de cédula para efectos de toda la tramitación. Ya, ahora aquí esto está... Para mí ya aquí esto se pone oscuro, porque si Aldo Duque, y te quiero escuchar, Aldo, si Aldo Duque me dice que va a pasar por 5 rejas antes que lo liberen, ¿cierto? Y va con el oficio, y alguien tiene que haber leído esto, y cédula de nacional de identidad 00000, y nadie dice nada. Bueno, hay controles, hay protocolos de gendarmería para estos efectos, claro, pero por lo menos hace meses, cuando yo era fiscal, se ponía énfasis en que era necesario inicialmente incluso solicitar la ampliación de la detención de un extranjero irregular para efectos de poder contar con esta información precisamente para evitar lo que es obvio. A ver, Aldo. Lo que dice Roberto es muy cierto. ¿Por qué aparece 00000? Porque no sabemos cuál es su número de identificación. Entonces con mayor razón hay que tenerlo adentro. ¿Qué es lo que se debe hacer inmediatamente? Sugerencia. El canje penal, ¿qué es? Va un equipo de funcionarios del registro civil. Le toma todas sus huellas este caballero. Toca el piano, como se dice. Le toma sus huellas e inmediatamente el registro civil le emite un documento de identidad para que pueda ser juzgado en Chile. Ese documento de identidad va a acompañar al imputado hasta el momento de su juzgamiento, donde va a ser condenado o absuelto. Eso se llama canje penal, ¿no es cierto, Roberto? Exactamente. Bueno, o sea, este tipo lo liberan más encima sin tener un RUT, nada. Sin nada. El problema es el tema es el siguiente. Termino muy rápidamente. Sin canje penal, que es un número que le atribuye el Estado chileno a esa persona, sin saber quién es en su país, porque Maduro no nos va a decir quién es,
Entonces, a lo menos nos permite tener un número de cédula de identidad. Ya, esto se pone raro, Entonces, ¿no? sugerencia, cualquier ciudadano extranjero que sea detenido, el tribunal debe ordenar de inmediato, apenas sea detenido, canje penal. Roberto, ¿no? Sí. Roberto. A ver, a mí, y yo aquí voy a pecar de irresponsable. Aquí voy a pecar de irresponsable mal. Sí, qué raro, pero mal de irresponsable. Aquí yo creo que ya, si te veo el RUT 000, pasa por 5 portones, lo leen esto, no está como el orden de la libertad. No, aquí yo creo que hay billete. Ya, o Bueno. mano negra. Acá, o sea, la tesis del error de que el apellido, que la señora por tratar de hacer bien el trabajo se equivocó, a mí se me empieza a desarmar. Bueno, definitivamente en su momento, cuando yo era fiscal, para nosotros era imprescindible, insisto, desde las etapas iniciales de la investigación, instar para efectos de que se produjera el canje penal. Claro. Y la instrucción que teníamos, de hecho, era solicitar la ampliación de la detención Claro. para efectos de que pudiera tener lugar el control de detención y que una persona no pudiese quedar en libertad en el aire. Entonces, si esto es una audiencia de reformalización, ya me parece sospechoso que para un delito tan grave no se haya producido el canje penal. Claro, a esas asignenle un alturas. RUT para poder procesarlo, lógico. Entonces, claro, otra cuestión, no sé si me estoy adelantando, A ver, adelante, es que senador. precisamente entiendo que la jueza, de buena fe podemos confiar en esa versión, se habría equivocado en la identificación. El apellido. ¿De qué estamos hablando? De el nombre o sus apellidos. Sí. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se oficia para dejar sin efecto la cautelar y no se oficia derechamente corrigiendo el oficio anterior? Esa parte también resulta sospechosa. Insisto, no estoy atribuyéndole desde Corregir ya sobre un la orden, delito. po. Claro. No dejar sin efecto Pero una para parece corregir. razonable que se hubiese operado de esa manera. Y ahora una última cuestión. Debe ser propio de la dinámica del tribunal, pero hay que tener en consideración las horas. Porque Las 8:40 de la noche. exactamente, claro. A esa hora no trabajan. A ver, Santiago 1 es un centro de detención preventiva que tiene ciertos horarios para otorgar libertad. Y entonces, y en esto reconozco que no tengo una versión oficial de en qué momento habría salido la persona del penal físicamente. ¿Y por qué lo digo? Dicen que al día siguiente, 6 de la tarde. Porque si salió al día siguiente, teniendo como hora el oficio, las 20:25, si no me equivoco, uno podría razonar, aquí hubo tiempo suficiente para revisar lo que se estaba haciendo y darse cuenta, en su caso, que había un error antes de que la persona físicamente saliera del penal. Debo decir que estaba profundamente decepcionado de los juicios rápidos que a veces habíamos emitido y el señor ex fiscal me ha producido mucha tranquilidad porque en realidad Johannes Kaiser, fíjense, hay una diferencia entre Kast y Kaiser. Johannes Kaiser dice, no me interesan las razones de qué se produjo acá, queremos sanción inmediatamente. Mientras Kaiser dice, primero investiguemos para determinar las responsabilidades. Y eso es lo correcto, primero investigar. Efectivamente, ese documento, el que puso en el wall, está incompleto. Abajo tiene un QR de validación. Parte del proceso que hace Gendarmería es verificar si esta resolución efectivamente ha sido dictada por, en este caso, la jueza. Ese proceso de validación se verificó. Este es un instrumento auténtico. ¿Ya? Esto fue emitida por doña Irene Rodríguez. Tal cual como dice el exfiscal, efectivamente, este oficio, y tal como lo dijo Aldo en su momento, es falso. En ningún momento se ordena la libertad en audiencia. Este oficio se hace con el objeto de reparar el error. 3 minutos después se da la orden de reingreso, pero aquí tenemos un problema. ¿Por qué se dicta esto? Porque probablemente la jueza, al momento de hacer este oficio que dejaba sin efecto el anterior para corregir el nombre, utilizó un modelo. Y los modelos de dejar sin efecto tienen de contrabando esa orden de libertad.
porque eso no ocurrió en la audiencia. Efectivamente, Aldo tiene razón. Hay una resolución, está este oficio. Es una plantilla. Se utilizan plantillas. Y ahí tenemos un primer gran error. Y el segundo gran error se produce en Gendarmería, porque efectivamente a las 20:25 se dicta este oficio y a las 20:28 se dicta un segundo oficio. Déjame terminar. Okay, porque no hay que descartarlo, esto hay que investigarlo. Eventualmente podría haber un escenario te voy siguiendo y para hacerlo más fácil. Aquí la jueza tiene un grado de responsabilidad. No, indudable. Ok. Indudable. Ya. Este segundo oficio no tuvo que haber existido. Tal como dice el ex fiscal, acá bastaba con que se hubiese emitido el mismo oficio que se emitió a las 20:28, haciendo mención de que había un error en el nombre. Esto era absolutamente innecesario. ¿Sabes lo que es molesto en términos estructurales? Es que el Ministerio Público en general viene funcionando mal hace harto rato, por distintos factores. Y respecto particularmente de esto, yo me acuerdo de la señora María de la población o el sector El Castillo, en La Pintana. La señora vive con reja, no tiene casi luz en su casa. En toda su cuadra existen al menos 3 almacenes de narcotraficantes. Esa señora no puede salir. Cuando dejan salir a una persona por un error y no existe responsabilidad, en los jueces tenemos 84, no olvidemos que tenemos 84 jueces que viajaron con licencias falsas. Esos jueces deben estar fuera. En el caso de el error es tan grave porque el sujeto que dejan salir es de alta peligrosidad. No puede esto pasar colado. Efectivamente, las investigaciones son relevantes, el debido proceso es relevante, pero hay errores y errores. Y hay errores graves respecto de los cuales debe haber una consecuencia más o menos rápida. La señora María, que no puede salir después de las 6:30 de la tarde porque está lleno de narcotraficantes en la casa, le vale madre estas explicaciones. El ex fiscal le quiere hacer una apreciación. Una pequeña apreciación solamente que, bueno, el relato comienza diciendo que el Ministerio Público está funcionando mal hace rato. Y en este caso, por lo menos, no entiendo en qué parte podría cuestionarse lo que hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público investigó, formalizó, reformalizó, pidió la prisión preventiva y la tarea del Ministerio Público terminaba allí. Luego, el tribunal acogió la tesis del Ministerio Público, el imputado estaba en prisión preventiva y todo lo que podría cuestionarse, y de hecho vale la pena investigar, ocurre después, donde el Ministerio Público va a intervenir y está interviniendo ahora. De hecho, ya se solicitó la incautación del material informático del tribunal. Pierre Caldesi. Mira, Gonzalo, cuando tiene ojos de sapo, boca de sapo, orejas de sapo, patas de sapo, no creo que sea un pony de partida. La verdad es que acá en Chile el crimen caribeño manda. Así de simple. Esto es ya que cada vez que sale algo nuevo es peor. Yo agradezco que estemos preocupados la señora María, pero la señora María quiere reacciones. Hay una candidata aquí en Chile comunista que ha avalado permanentemente la tiranía de Maduro, que es el que abrió las puertas para que toda esta manga animales se nos venga a meter a Chile. Así, esa es la verdad. Si esa es la verdad. Si esto basta con los eufemismos. De ustedes depende que estas cuestiones paren. Y esto no es un punto político. Errores. Mira, yo estaba en la teoría del error, Andrés, al principio. Pero ya. No nos compren por. No lo voy a decir, Pancho, pero no nos compren. Si ya basta, si el crimen caribeño manda en Chile. Así de simple. No puede ser que esa cantidad de controles que nos dijo Aldo que se saltaron, esta cantidad de controles que debería tener una jueza, estos errores que emiten un oficio que no debió haber emitido porque usan plantilla. Oye, no, basta. La señora María quiere acción. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, bien. absolutamente. Y quiero precisar algo. Cuando yo me refería al Ministerio Público es porque tú eras un ex fiscal. Y tú en este programa has defendido a la Fiscalía en términos de su correcto... Has descrito un poco, más que defender, has descrito un poco lo que hace la Fiscalía, etc. Ahora, respecto a la Fiscalía, yo lo digo responsablemente. En el caso de la gente más pobre, ofrecen salidas alternativas y juicios abreviados, incluso no existiendo necesariamente antecedentes de responsabilidad. Y respecto del caso del narcotráfico y particularmente sujetos de esta alta peligrosidad como este que salió,
Están los casos de Los Ángeles, fiscales de Los Ángeles con abogados coludidos justamente en concomitancia con bandas de narcotráfico. Existe los casos de corrupción asociados al fiscal Guerra. Existen casos de corrupción asociados al abogado Hermosilla, que ha permeado no solo el Poder Judicial, sino que también la Fiscalía. Entonces, cuando hablamos de la Fiscalía, cuando yo hablo de la Fiscalía, lo digo con conocimiento de causa. Yo creo que efectivamente hay un problema grave sistémico. Roberto, a tu juicio, y por lo que vas viendo en las noticias, un poquito por lo que va apareciendo, después Uge vaya poniéndome algunas noticias en el web para ir refrescándonos la memoria. El Poder Judicial, ¿qué tan contaminado está, qué tan penetrado está por el narco? A tu juicio, por lo que hablas con tus colegas. El Poder Judicial. Sí. Hablamos de tribunales. Sí. Yo creo que estamos en una etapa preliminar en que podríamos decir que existe riesgo de contaminación, pero efectivamente por el narco, porque una cuestión es la corrupción que puede estar asociada al poder político, Sí. donde ya existen indicios, Sí, investigaciones en curso. ahí está el tren de Vitacura, Hermosilla y compañía. Y parece esto ser el- que ya el- no es el tan narco. impoluto como se asumía antes, que es una cuestión que tradicionalmente se asociaba a los poderes Recordemos algunos judiciales. casos. A ver, póngame en el wall, Eugenio. A ver, póngame algunos casos. Ahí dice, más de 20 detenidos por narcotráfico de Ovalle salieron en libertad el jueves. Hoy se emitieron su orden de recaptura. Fíjate que el juez dijo que estos 23 no era una asociación ilícita y pagaron la fianza con un maletín. A ver, acusan a jueza y abogada de Los Ángeles de datear a narco. Vota todas las weas, están pinchados. Chuch, este es el 2025. Esto es fresquito. ¿Y te acuerdas en el norte? Póngame otra más. Gonzalo? A ver. Vamos, póngame otra más, por favor. Ángel Valencia remueve a fiscal de Rancagua por indagatoria de vínculos con narcos. Jorge Mena fue ligado a negociaciones con defensores privados en causa de narcotráfico. Ya. Están metidos los narcos, o sea, están metidos los Por narcos. eso ¿no? digo, creo que estamos en una etapa preliminar en que Ya, pero lo están que yo metidos en algunos lugares. descartaría ahora es que esto se haya masificado y Ok. creo que es razonable investigarlo. Es muy razonable investigarlo y tener en cuenta Perdón, el ahora riesgo. todos estos jueces, todos estos que salen en las noticias, me imagino que ya no están trabajando, ¿sí? Buena parte de ellos no. Me imagino que... El caso ¿el del, Pancho Rego? del fiscal de Rancagua, él ya no está trabajando. Pancho. Gonzalo, tú partiste este programa diciendo que querías que hubiera existiera algún tipo de responsabilidad. Sí. Eso implica básicamente apuntar a alguien con el dedo y saber quién es el responsable final de este error, entre comillas, o eventual delito, como señala el colega Aldo Duque. Acá existió una audiencia de formalización, una audiencia de reformalización, una resolución que decreta la prisión preventiva, una orden que determina la prisión preventiva, un oficio que se remite a Gendarmería, después un oficio que no tiene resolución de fondo, donde se deja sin efecto la prisión preventiva, la medida cautelar, y después eventualmente otro oficio donde se reordena la prisión preventiva. Si yo veo toda la cadena, veo que el dedo apuntando es solamente una persona, a la jueza. ¿Podemos decir eso? A ver, Yo quiero apuntar con el dedo. efectivamente, la responsabilidad de la resolución y de los oficios corresponde a la persona que los firma. Buena parte de ese trabajo hoy día se hace por funcionarios que trabajan con el juez. El acta. La obligación del juez es verificar y tener la certeza que aquello que ha firmado corresponda a las necesidades jurídicas del caso. puede que la jueza no haya revisado ese oficio Efectivamente es una posibilidad. por el horario. Es una posibilidad y... ¿Y cuál sería la otra posibilidad? Que lo haya revisado y lo haya dejado pasar. Exactamente. O no lo vio Pero en ambos casos o lo dejó pasar. responsables. Sigue siendo Claro, pero la responsabilidad es muy distinta. No, por supuesto, pero ¿Pasó por la bandeja? Es por la bandeja. Cuando a las 8 de la noche, cuando vas se firma este instrumento. Donaldo, pero gendarme acá no, No, tiene pito que tocar. no, nada que ver. Saquemos a gendarme entonces la discusión. Gendarmería aquí no tiene nada que ver. Gendarmería no tiene ninguna otra alternativa que no sea obedecer lo que ordena el juez. Exactamente. Gendarmería no tiene nada que ver. En la bandeja, al tribunal, 8:20 de la noche. Está la jueza dictando resoluciones desde las 9 de la mañana. Entonces llegan todas las resoluciones. ¿Y cómo firma la jueza? La jueza firma con un TOC, ¿no es cierto?, de firma digital, y simultáneamente va firmando los documentos. Llegan 20, 30, 40 carteras. Entonces, existe la posibilidad
de que estos 20, 30, 40 documentos que firmó, órdenes de ingreso, oficios pidiendo cuenta de diligencia, de resoluciones de gendarmería para cambio de unidad penal, oficios para ordenando que un interno sea llevado al médico. Tantos oficios, Sí. entre medio de todos esos oficios, venía este. Y la jueza firmó. A lo mejor no se fijó. No sé, a lo mejor se le pasó. ¿Por qué? Porque eso llega para que la gente entienda su casa en una bandeja donde vienen 20, 30, 40 oficios. ¿Eso pasa o no, Ronald? Absolutamente, pero eso no libera de No, en ningún caso. O sea, responsabilidad la ningún responsabilidad de por esa la es la pega. negligencia. En ningún caso. Por la negligencia no, pero creo que en este caso lo que la ciudadanía más teme es que esto no sea una negligencia y eso no se puede Eso es investigar. descartar. Ahora, quiero meterle un Eso pelito vale más. la pena Así es. investigarlo. Roberto, déjame en esta línea meter un pelito más.